Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 33 minutos, 12 con 33 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. El Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco, en Colombia, declaró la libertad de Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, quien fue acusado de ser el presunto autor del secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio ocurrido en marzo del 2018. Para hablar de este tema nos acompaña vía telemática Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paul Rivas, secuestrado y posteriormente asesinado supuestamente por el Frente Oliver Sinisterra, un crimen que todavía no ha sido totalmente esclarecido y que parece estar condenado a quedar en la impunidad. Ricardo, buenas tardes, bienvenido, gracias por atender nuestra invitación. ¿Qué opinión le merece a la familia del equipo periodístico de diario El Comercio esta decisión judicial en Colombia? ¿Es un paso para que este crimen ocurrido contra este grupo de periodistas ecuatorianos quede en la impunidad? Bueno, como te decía, sí es realmente indignante el saber que de las tres personas que fueron detenidas allá en Tumaco, dos ya están en libertad. Uno es alias Barbas y otro alias Cherry. Realmente vemos que la justicia, tanto en Colombia como en Ecuador, es lamentable, no da visos de querer esclarecer y más bien se allana al camino de la impunidad. Es increíble ver cómo a través de la fiscalía y de los jueces respectivos, pues han ido dilatando los procesos, han pedido audiencias que han sido programadas para 4, 5, hasta 7 meses después, y de tal manera caen en caducidad de términos donde ya la ley no se puede hacer absolutamente nada. Tenemos el caso incluso de alias Barbas, donde la fiscalía se olvida, entre comillas, de presentar un documento dentro de los requisitos que se solicitan, y como faltaba ese documento donde dice que el Consejo de Seguridad Nacional de Colombia certifica que el grupo Oliver Sinisterra es un grupo armado organizado, se olvida de colocar esa certificación y pues queda en libertad. Entonces imagínate, con todos esos antecedentes en Colombia, pues nuestra indignación y nuestra preocupación sobre estos hechos es realmente tremenda, ¿no? Y vemos que la justicia en Latinoamérica no camina en estos ámbitos. Y bueno, mientras eso está ocurriendo en Colombia, ¿qué está pasando en el Ecuador? Hace varios meses, posterior al asesinato de este equipo periodístico de El Comercio, que nunca vamos a cansar de lamentarlo, la CIDH hizo algunas recomendaciones a los dos estados, tanto a Colombia como a Ecuador, pero en lo que nos compete a Ecuador, ¿se han cumplido estas recomendaciones? ¿Ustedes están satisfechos con los pasos que se han dado en el sentido de si se cumplen o no se cumplen estas recomendaciones? No se han cumplido. Imagínate que se presentó el informe del equipo de seguimiento especial en el mes de diciembre. Hemos solicitado nosotros las reuniones a través con Fiscalía y con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Sin embargo, hasta el día de hoy no se han efectuado ninguna reunión al respecto. No se ha cumplido con la medida cautelar que todavía está vigente en cuanto a información, a transparentar la entrega de información respectiva. El presidente Moreno no ha convocado al COSEPE para liberar la información que públicamente manifestó 5 o 6 veces que se iba a entregar y no se lo ha realizado hasta el momento. Tuvimos un cambio de fiscal. Recuerde que el fiscal Wilson Toainga fue nombrado fiscal subrogante, o es actualmente fiscal subrogante. Quedó en manos de Belén Corredores, que era la fiscal que llevaba el caso, con la cual sí se avanzó. Se hizo llamamiento a personas que no estaban dentro de la lista y que fueron parte de, por ejemplo, el director de la DGI, el general Aguirre, que no se lo había llamado a declarar y que lógicamente no asistió a las declaraciones. Tiene mucho que decir por las intervenciones de la policía colombiana desde nuestro territorio, cómo operó, y eso es uno de los causantes del asesinato de ellos. Y otra serie de personas de altas autoridades que estaban programadas, pero como ya se vuelve un camino medio álgido para el gobierno, pues deciden cambiarle a la fiscal, y ahora nos han puesto a otro fiscal que no tiene ninguna experiencia en el caso, que es un fiscal de soluciones rápidas, y que hasta el momento no hemos sido notificados legalmente de este cambio de fiscal, a pesar de que se lo dio en marzo o abril. Sigue estudiando el caso y otra vez volvemos a cero. Ya ha pasado 2 años y medio y la ley da 2 años para la etapa de indagación, es decir, ya se caducó. Y esto nos allana otra vez a un camino de impunidad donde al gobierno no le interesa meterse en este camino sensible, la mala imagen del gobierno, que es evidente con todas estas encuestas que han salido,
si ahondamos con esta problemática que fue a nivel regional, pues no le conviene que se sigan esclareciendo los hechos y que lamentablemente todas estas acciones están involucradas con narcotráfico, con corrupción, que se ha dado en los altos niveles, y eso hay que aclarar, qué personas de este gobierno o del gobierno anterior o altas autoridades, tanto de policía o fuerzas armadas, estaban involucrados con temas de narcotráfico, pero no queremos avanzar. Tomando en cuenta cómo se ha realizado este proceso, la lentitud, de cierta manera, con la que se ha tratado el tema tanto en Ecuador como en Colombia, ¿ustedes creen que algún momento se va a llegar a conocer toda la verdad? Más aún con lo que tú dices, que en este caso, y es evidente por todas las investigaciones que se han realizado, y no precisamente por las autoridades, sino por investigaciones periodísticas, está involucrado en narcotráfico y están salpicadas altas autoridades de ambos países. ¿Tú crees que algún momento se va a conocer la verdad, se va a llegar a establecer las responsabilidades de los autores intelectuales de este crimen? Bueno, realmente el periodismo de investigación ha hecho su labor. Recuerda que hay investigaciones que incluso han sido premiadas a nivel internacional y salió un libro también en el cual se revela gran parte de esa verdad, es decir, está construida. Lo que pasa es que la Fiscalía no quiere tomar, si bien es cierto que esas investigaciones periodísticas tienen que ser tomadas como un hilo conductor para sobre eso ir la Fiscalía y aclarar los hechos, no ha querido tomarlas. ¿Por qué? Porque no le conviene. Entonces, la verdad está ahí. La verdad es que hubo una incursión policial desde Colombia, fueron recibidos por el GIR de nuestro país, operaron desde nuestro país hacia la frontera, es decir, llegaron una fuerza extranjera. ¿Quién autorizó? El gobierno, la asamblea. ¿Quién autorizó la entrada de ellos? Operaron y ese constantes combates que se dieron en la zona, pues determinó el asesinato de ellos. Entonces el argumento que nos vendía el gobierno ecuatoriano y colombiano era que todo estaba en paz, que todo estaba tranquilo, que estaban negociando, cuando en realidad lo que les interesaba es que nadie salga con vida por la información que podían tener y que podían ser involucrados tanto autoridades o policías de Colombia como de Ecuador. Esa es una de las grandes verdades. Ricardo, ¿cuál es el argumento que les dan las autoridades para no cumplir con las recomendaciones de la CIDH? Porque ya ha pasado mucho tiempo, yo creo que demasiado tiempo, como para que puedan implementar cualquier tipo de mecanismo y acoger estas recomendaciones, que se esclarezca la verdad, que se transparenten los documentos que ustedes han pedido. ¿Cuál es el argumento? ¿Qué más les dicen ahora para no cumplir con estas recomendaciones? Bueno, argumento para sacar los documentos reservados no los hay, simplemente no hay las ganas del presidente de sacarlo a relucir, porque está involucrado, acuérdate de un audio, que fue filtrado, donde la importancia del país o la dignidad de un país estaba sobre las vidas de las personas, que quisieron desvirtuarlo, pero no lo pudieron. Entonces ahí tiene mucho que ver el presidente de la República y todos sus asesores y ministros que estuvieron en ese entonces, por un lado. Por otro lado, si bien es cierto que el informe del ESE no es vinculante, y eso lo sabemos y lo sabe todo el mundo, no necesita ser vinculante para dar una respuesta de verdad y de justicia ante algo tan sensible en la región. Es decir, que no necesitamos que sea obligatorio para poder cumplirlo. Yo creo que esto tiene que ir más allá de las condiciones, es decir, la parte humana. ¿Dónde está ese gobierno que dice que trabaja por las personas, por el ciudadano ecuatoriano? Tiene que acercarse, tiene que dar la cara, reunirse y decir, miren, esto vamos a realizar estas acciones, podemos hacer esto, es decir, un diálogo, pero no ha habido. No ha existido en su momento. Y por otro lado, claro, como no es vinculante, entonces no me obliga y yo me quedo callado y me quedo guardado y claro, destapo desde Fiscalía temas de corrupción que son más mediáticos y que son ciertos, pero ¿por qué? Porque eso me da tal vez más puntos para hacer una mejor imagen y ante un caso que si no es sensible, como ha habido otros casos también de desaparecidos donde nos han votado a la comisión o a la mesa de la verdad, y que realmente no se ve el avance respectivo. Entonces a la Fiscalía tampoco le interesa, porque es evidente que escoge los casos para seguir avanzando y el nuestro de pronto no es interesante desde el punto de vista del gobierno. No es interesante también mediáticamente para los intereses que puedan haber detrás de este tipo de actitudes de la Fiscalía y de la propia justicia, incluso del mismo gobierno. ¿Tienen o están planificando algún tipo de acción, mecanismo para que estas investigaciones avancen, para que se llegue a conocer la verdad por parte de las familias, los familiares del equipo periodístico de Diario del Comercio? ¿Van a seguir luchando hasta que se esclarezca y se conozca y se establezcan estas responsabilidades?
Por o supuesto. ya van a bajar los brazos ante No, no, esta no. Esto es, desidia. mira, una de nuestras consignas es nadie se cansa y no nos cansaremos de luchar por esa verdad, a pesar de que es un tema desgastante, es tremendo llevar esa carga de esa lucha social que tenemos, pero sin embargo lo vamos a seguir realizando. La verdad está ahí, tenemos mucha documentación que hemos ido nosotros anexando y que lo presentaremos en su debido tiempo. Y también hay otros escenarios que se pueden ampliar. La Fiscalía no quiere caminar, listo, podemos ampliar otros mecanismos a nivel internacional que en su momento lo haremos y que lo vamos a analizar. Esos escenarios. ¿Por qué? Porque no hay responsabilidad por parte de la Fiscalía. No quiere caminar, nos vota fiscales que no tienen experiencia en los casos, nos vota, nos delimita las acciones. Hasta el día de hoy no podemos retirar las pertenencias de mi hermana. Esperamos hacerlo las próximas semanas. ¿Dónde están las pericias de la computadora? Que no se encontró absolutamente nada, de su teléfono, todo borrado. Entonces, aquí hay otras cosas, ¿no? Hay algo Y hay muy otras raro cosas allí, que voy ¿no? a seguir sacando a la luz, ya que la Fiscalía no quiere investigar, yo sí las voy a sacar a la luz en su debido tiempo para evidenciar justamente cómo quiso el gobierno implantar una teoría del caso que la Fiscalía hasta el día de hoy no la tiene, pero el gobierno quiso implantar una teoría del caso donde decía que son responsabilidad de ellos y donde se encontró también la famosa camioneta. Entonces ya vamos a ir sacando poco a poco, ya que la Fiscalía no quiere hacer nada en su investigación. ¿Por qué no pueden entregarte las pertenencias de tu hermano si ya han pasado tanto tiempo? Porque ¿Cuál todo es el está, argumento? argumentos no tienen, simplemente acuérdate que no había ni siquiera peritos para poder decodificar algunas cosas que se llamaron, ni siquiera podían encontrar la forma de liberar el teléfono que encontraron de mi hermano en la camioneta para sacar la información. Nosotros tuvimos que hacer un montón de cosas para poder a los técnicos de la policía pues ayudarles y que se libere esos códigos de seguridad. Y hasta el día de hoy, acuérdate que había también falta de presupuesto para poder tener los reactivos y determinar las huellas dactilares de quienes toparon esa camioneta. Y pasamos más de un año sin que haya presupuesto, porque no les interesaba saber de quién son esas huellas dactilares. Entonces, aquí hay muchas cosas. ¿Se puede configurar con todo este tipo de omisiones? ¿Se puede configurar un crimen de Estado? Por las omisiones en materia de seguridad, por las omisiones en materia judicial, por la lentitud en el accionar de la justicia, por el desinterés del lado gubernamental de que este caso se esclarezca. ¿Se puede considerar un crimen de Estado? Bueno, mira, los autores reales, o llamémoslo, se me fue la palabra realmente, pero los autores materiales, lo sabemos y lo conoce todo el mundo. Pero atrás de eso hay que ver quiénes son los autores intelectuales que no querían que salgan con información para que no se conozca los niveles de narcotráfico hasta dónde permeó al Estado colombiano y ecuatoriano. Ese es el trabajo de investigación que se debe hacer. Por lo tanto, si hay evidencia de eso, pues las autoridades, el equipo legal sabrá determinar si se configura o no un crimen de Estado y las consecuencias que pueden determinar esto. Ahora, este gobierno ya se va. Pero eso iba, esa era mi siguiente pregunta. Este gobierno está de salida. ¿No? Ya se va, que se vaya. Ya mismo se va, pero les traemos de regreso. Eso sí, les traemos de regreso. La verdad, se va a ir debiéndoles la verdad. Aquí les traemos de regreso y donde estén les perseguiremos para que digan la verdad, porque recuerda que ellos cumplieron una función y no porque dejan cumplir su función ya no tienen responsabilidad. Así que se han de ir tapando algo bonito tal vez en cuanto a documentos se refiere, pero la conciencia les perseguirá siempre y nosotros estaremos atrás de ellos como sombra para traerles nuevamente al Ecuador. Todos los gobiernos no han de tener la misma ideología del que tiene ahora. Entonces vamos a esperar a ver cómo se mueven se realizan estos movimientos ahora que estamos en un proceso eleccionario, que vamos a entrar en un proceso eleccionario, y ver cómo también se puede ayudar a llegar a esa verdad. No solo de nuestro caso, porque hay otros casos desaparecidos que son emblemáticos y que también necesitan ser esclarecidos. El caso de David Romo, el caso de Gabela.
por mencionar dos casos que toda la ciudadanía conoce y que también necesitan llegar a la verdad y conocer cuáles son los argumentos para que no se haya llegado hasta ahora. El diálogo de los representantes de las familias con el gobierno está cerrado. Por nuestra parte, no, pero posibilidad. por parte de ellos no les interesa porque, como te vuelvo a repetir, es algo muy álgido. Hasta el día de hoy estamos esperando la famosa reunión, ellos escudados en que no son vinculantes los informes, en que el gobierno no puede sacar a relucir del Consejo Nacional de Seguridad la información respectiva y que la Fiscalía no quiere dar paso a que se llame a personas, altas autoridades que estuvieron involucradas. Entonces no le interesa al gobierno sacarlo a la luz. A nosotros sí nos interesa, no por familias, sino porque el pueblo ecuatoriano necesita conocer esta información al respecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Les deseamos suerte en esta lucha que tienen permanente para que se conozca la verdad. Ojalá algún día la conozcamos todos y se establezcan las debidas responsabilidades. Gracias a Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, fotógrafo secuestrado y asesinado, parte del equipo periodístico de Diario El Comercio, asesinado en la frontera norte en el 2018. Gracias, Ricardo. A ti, Licenia, muchas gracias. Muy amable. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.